judicial de jueces y juezas y la apariencia de imparcialidad, cuyo autor es el maestro Aquiles Flores Sánchez. A nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y de nuestra directora, la doctora Josefina Cortés Campos, les damos la más cordial bienvenida, señor ministro Alcántara. Sea usted bienvenido a su casa. Y cedo el uso de la voz a la maestra Ana María Ramírez Sánchez, quien moderará la siguiente mesa. Por favor. Muchísimas gracias a quienes asisten el día de hoy a este evento importante porque suma a nuestra área del saber. En ese sentido, estimada comunidad, voy a dar lectura de la semblanza curricular, y ya sabemos que es corta, por tanto que ha aportado a conocimiento el señor ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM. Cuenta además con especialidad en Finanzas Públicas, maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela Fletcher de Derecho y maestría en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona, así como diversos cursos en la Universidad de Uppsala, la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Ha recibido diversas distinciones, entre las que se destacan el Premio René Cassin en Derechos Humanos del Comité de la Tribuna Israelita AC y el Mérito Académico otorgado por la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. En su vida profesional, destaca su vasta trayectoria en el sector público y la academia. Ha sido defensor adjunto de los derechos universitarios, órgano previsor del Ombudsman Nacional, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac, director de investigación del Acervo Histórico Diplomático de la CRE. El doctor González Alcántara cuenta con amplia experiencia en el ámbito judicial. Desde 1992 fungió como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Del año 2000 al 2003 fue presidente de esa honorable institución y desde 2004 desempeñó el cargo de magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y en diciembre de 2018 es designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sin mayor palabra, aprovechemos este tiempo para escucharle, por favor. Muchísimas gracias. Primero que nada quiero agradecerle a todos ustedes su presencia. Sé que no es fácil trasladarse en esta ciudad. Nosotros hicimos casi 1 hora y media en venir acá. Hay otros que vienen de Querétaro que seguramente van a felicitar al autor, que merece un aplauso muy especial. Cuando me invitó, pensó que no venía, se sorprendió ahorita de verme, pero creo que es un privilegio poder contactar, estar en contacto, pedir que nos dedique un libro al autor. Hay un extraordinario escritor, quizás muy olvidado en nuestro país y en casi todo el mundo, que es Stefan Zweig. Stefan Zweig es uno de los autores y escritores más importantes del siglo pasado, sobre todo en lengua alemana. Yo creo que no hay idioma en el mundo, un idioma culto, que no haya hecho una traducción y una versión de sus obras. El libro que más me impacta a mí es Un encuentro con libros. Un encuentro con libros empieza narrando cómo se da el contacto de los seres humanos a través del libro y cómo el libro cambia totalmente la mentalidad y la concepción que tienen todos los seres humanos. Dice, antes del libro sabíamos que había otros países, sabíamos que había otras culturas, sabíamos que había otros dioses, pero la gente no entendía. Empieza agarrando algo que me parece muy interesante. En los años 30 del siglo pasado, él inicia un viaje en Italia, entre la isla de Sicilia y Nápoles, y ve a un joven
bastante bien parecido, de 20 y tantos años, que es el encargado de limpiar los camarotes de los hacendados, de la gente rica que viajaba en barco. Ubíquense, estamos en la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial, y entonces nadie le hablaba a ese muchacho, muy hacendoso, muy trabajador, y entonces platicaba él las experiencias, lo que veía en ese recorrido que tardaba unos días en llegar de un lugar a otro, de un puerto a otro. Y entonces en alguna ocasión lo vio bajar y llega con un papel en la mano, todo sudado, y le pide a Stefan Zweig que se lo lea. Stefan Zweig era un hombre que hablaba su lengua materna, era el alemán, en Austria. Y entonces, bueno, dominaba el inglés, el francés, el italiano, el hebreo, el griego, y desde luego el latín, y como consecuencia dominaba también el idioma y el dialecto que este joven napolitano expresaba. La sorpresa de Stefan Zweig es que le pasaba un papel que se ve que lo había sudado mucho porque la tinta se había corrido, y le dice: ¿quieres que yo te lea? Sí, quiero que usted me lea esa carta. Entonces era la carta de una muchacha joven que había escrito una carta aceptando irse a vivir con él, contraer matrimonio, y le decían: bueno, pues vente por acá, ya mis padres están de acuerdo con que nos casemos, me voy a casar contigo. Y entonces Stefan Zweig dice: todavía hay gente que no sabe leer, que no aprende, que no puede comunicarse a través de la letra impresa, de la letra escrita, de los manuscritos. ¿Cuántos hombres y mujeres de Italia, que era una Italia pobre, recordemos que Italia no alcanza su desarrollo sino hasta muy entrado el siglo pasado, dice, cuántas gentes no pueden disfrutar de un libro? Llevamos más de 2000 años transmitiendo el conocimiento a través de papiros, a través de escritura y todo esto. Entonces, la oportunidad que tiene la humanidad cambió totalmente con la presencia del libro. Desde luego sabemos que la imprenta de Gutenberg y el extraordinario trabajo que hace primero con los textos sagrados, la Biblia de Gutenberg, hay que leerla, un libro grandísimo, cuyas copias facsimilares se ven actualmente. Y entonces por eso creo yo que siempre que vemos un libro impreso tenemos la capacidad de comunicarnos con su autor, esta extraordinaria tarea que tiene, las horas que dedica a expresar sus sentimientos y sus expresiones. Me congratulo que el Instituto de la Judicatura Federal tenga este tipo de eventos que no se suelen publicitar de la misma manera, porque nos permite también que un académico del Poder Judicial Federal nos enseñe lo que escribe, nos permita criticarlo, nos permita comentar con él estas cosas. Buenas tardes tengan todos ustedes, todos los presentes. Es para mí un gran honor estar aquí para presentar conjuntamente esta obra que sin duda va a contribuir enormemente en los años por venir para abrir un diálogo sobre un tema que, si bien no nos resulta enteramente extraño, hasta la fecha no había recibido toda la atención que merece por parte de la Academia Nacional, es decir, por parte de los mexicanos, en especial cuando su autor es un jurista tan notable como es el caso del maestro Aquiles Flores Sánchez, cuya trayectoria, me parece, habla por sí misma. Él, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, en ambos casos recibió la mención honorífica. El maestro Flores Sánchez no solamente cuenta con una trayectoria ejemplar de más de 20 años en la Judicatura Federal, en donde actualmente se desempeña como secretario de un tribunal colegiado de circuito, sino que además cuenta con una vasta obra académica publicada a lo largo de su carrera profesional, en la que ha abordado una infinidad de temas, aunque naturalmente el derecho constitucional ha sido la materia que más frecuentemente llama la atención de sus escritos. En ese sentido, la obra que hoy presentamos es al mismo tiempo la continuación lógica de esta notable obra de una exploración innovadora de cuestiones que, al menos en nuestro país, no había recibido hasta ahora la atención que amerita por su trascendencia en
nuestra academia, pero sobre todo en el discurso público. La obra, naturalmente, comienza con una pregunta sencilla que nos recuerda aquellos diálogos platónicos en donde el personaje central es Sócrates. ¿Cómo conciliar, en el caso de las juezas y los jueces de nuestro país, el derecho fundamental de la libertad de expresión con las exigencias y las limitaciones de su función? La pregunta concreta, en apariencia de fácil respuesta, se vuelve extraordinariamente compleja y que en cuanto comenzamos a adentrarnos ligeramente en las implicaciones que conllevan. Quizás estas cuestiones puedan expresarse con mayor claridad narrando un episodio relativamente conocido de la Guerra Civil Inglesa. Me refiero en específico al asedio de la ciudad de Hill en 1604, en pleno conflicto con el Parlamento, de quien se había tratado de presidir para gobernar de manera autocrática a Carlos I. Carlos I era parte de la dinastía de los Estuardo y se había dirigido a esta ciudad, cuyas fortificaciones y abundante arsenal le conferían una gran importancia estratégica ante el inminente conflicto con las fuerzas parlamentarias. Sí, un comandante veterano, duro, agudo, había asumido el control de la ciudad con instrucciones claras y precisas de no admitir a ningún contingente sin antes recibir instrucciones de ambas cámaras del Parlamento. Al llegar a la ciudad, Carlos I ordena abrir las puertas, a lo que Hotham respondió que no podía obedecer dicha orden a menos de que proveniera del rey. Confundido, Carlos I aclaró como si fuera necesario que él era el monarca. El monarca, y el comandante le dice con astucia que si bien aquello podría ser cierto, no bastaba con una orden del rey, sino que tenía que ser una orden del rey propiamente. Este audaz juego de palabras era algo más que un intento de ese humor absurdo que a veces tienen los ingleses por parte del comandante, al negarse a aceptar una orden expresa de Carlos I como una orden del rey. Hotham se remitía a una tradición constitucional británica que se había consolidado lentamente durante los últimos 4 siglos, según la cual el monarca no gobernaba como lo hacían sus homólogos en otras partes del continente de una manera autocrática, justificando un mandato divino. El rey entonces solamente lo sería en la medida en que se condujera conforme a las leyes del reino, acotadas por decisiones del Parlamento y respetando siempre los límites impuestos a su poder. Si lo anterior, es decir, sus palabras no eran sino las de un hombre más, una voz que no hablaba más que por sí misma, y no en nombre del pueblo de Inglaterra y del Parlamento que éste había elegido. Lo mismo ocurre, o al menos debiera ocurrir, en nuestras democracias modernas, que si se pretende ser un auténtico Estado de Derecho, cuando un presidente, cuando una presidenta, cuando un embajador o embajadora o incluso un juez habla dentro de sus funciones oficiales, no lo hace como un ciudadano más, expresando con desenfado su postura personal, sino que habla siempre en nombre de la institución, de la población y del gobierno que representa. Pero, ¿es que acaso ello implica que el aceptar un cargo público lleve a cabo
una renuncia total y absoluta de la posibilidad de expresarnos con libertad. Esta afirmación tan radical parece ingenuamente absurda en la teoría y en la práctica, especialmente si recordamos que la libertad de expresión es ante todo un derecho eminentemente político. Cuando los autores de nuestro primer texto constitucional, que repetimos, sigue siendo el ejemplo reciente de su homólogo de Filadelfia y de París, dedicaron un lugar especial a este derecho, fue porque sabían que el libre intercambio de las ideas es un requisito indispensable e irreemplazable para el modelo de gobierno republicano que se pretendía construir. Si imaginamos una sociedad en donde los legisladores de oposición no pudieran exponer a la vista de todos sus objeciones ante los actos de la facción dominante, en donde los medios de comunicación no pudieran presentar reportajes y entrevistas exponiendo todas y cada una de las fallas de los gobernantes, en donde las juezas y los jueces no pudieran disentir abiertamente de la opinión de la mayoría de sus colegas, podríamos utilizar muchas palabras para describirlas, pero ciertamente no estaríamos en presencia de una democracia. Y democracia no sería la palabra adecuada. Pero, entonces, ¿por qué el problema adquiere una dimensión distinta cuando se trata de juezas y de jueces? Después de todo, nadie se escandalizaría si una senadora o un diputado realizara un pronunciamiento de carácter enérgico sobre su postura frente a determinada iniciativa en el Congreso inmediatamente antes de su votación. Al contrario, nuestra opinión, la opinión de un representante electo que se abstuviera de posicionarse con firmeza, con convicción sobre un asunto de interés público, nos generaría probablemente una mala opinión de él. Esta es, al final de cuentas, la cuestión alrededor de la cual gira la totalidad de esta obra que hoy se presenta. Y esta es una de tantas que el autor aborda con admirable precisión, con un rigor metodológico, pero con un lenguaje claro y contundente. El maestro Flores Sánchez comienza entonces delineando con claridad nuestro sistema de protección de los derechos fundamentales. Nos analiza su naturaleza, sus límites y la interpretación, para después enfocarse de manera específica en la libertad de expresión, y al hacerlo acude a un amplísimo acervo comparativo, brindándole un panorama amplio y colorido de la evolución de esta noción desde sus antecedentes en la Ilustración en el siglo XVIII hasta su configuración actual en diversos sistemas jurídicos contemporáneos. Y todo ello lo hace con elegancia, con una precisión metodológica, pero sobre todo con un inigualable rigor académico. Solo entonces, tras este preámbulo, se encuentra el lector listo, se encuentra preparado para abordar de lleno el problema de la expresión de las juezas y de los jueces, y la respuesta que ofrece nuestro autor se centra en un aspecto específico de la función judicial que permea toda la estructura y regulación de esta importantísima labor y que define en buena medida el marco deontológico que la caracteriza, que es la imparcialidad judicial. Por supuesto, este punto puede parecernos obvio en retrospectiva. La imparcialidad que no solamente esperamos de nuestras funcionarias y funcionarios judiciales, sino que exigimos sin aceptar otra alternativa. Tan esencial es en esta característica para quien tiene como deber dirimir conflictos entre las partes, dirimir conflictos entre partes encontradas, que una buena parte de la regulación de la judicatura gira en torno a ella. La posibilidad de la corrupción en un tribunal
nos resulta de interés, nos resulta preocupante porque temamos que sus integrantes pudieran llegar a amasar grandes fortunas, sino porque la posibilidad de un veredicto injusto obtenido por nuestra contraparte a cambio de dádivas, favores, promesas de favores, repugna nuestra noción más básica de justicia. Tampoco es que la independencia de la judicatura nos resulte atractiva porque pensemos que las juezas y los jueces se encuentran en un estadio moral superior, más allá del bien y del mal, sino porque sabemos que las presiones indebidas son tanto más peligrosas que los actos más bruscos de corrupción que con frecuencia observamos en otros sectores del gobierno. Pero bien vale preguntarnos si esto justifica un tratamiento distinto para la libre expresión de quienes ocupan estos cargos. Al final, se podría argumentar lo que importa es lo que sus sentencias y resoluciones tengan y contengan y que sean imparciales, no sus opiniones personales. Estas últimas podrían quedar afuera, en la casa o en el foro público incluso, y el tribunal sentarse a sesionar sin tener en cuenta otra cosa sino los hechos del caso y la ley aplicable. Pero no hace falta sino continuar con la lectura de esta obra para encontrar una adecuada respuesta. El juez imparcial no solamente debe serlo, sino también parecerlo. Como seres humanos no interpretamos los hechos en el vacío, no interpretamos los hechos aislados de todo cuanto nos rodea, no interpretamos los hechos, sino que entendemos que el contexto nos puede dar color y matiz, y en ocasiones transformar por completo el sentido de lo que se dice. La responsabilidad de la judicatura, entonces, si bien no es ni más ni menos importante que la que existe en los otros tres poderes, si difiere sustancialmente de estos últimos en cuanto a las expectativas que como población podemos razonablemente tener de ellas. Esperamos que los integrantes de una legislatura voten en contra de una ley que consideran indeseable, como esperamos también, a veces sin lograrlo, que el titular o la titular del Ejecutivo haga lo propio con el poder del veto. Pero de un tribunal esperamos que haga cumplir la ley sin importar su postura personal al respecto. Esperamos en ambos casos consistencia entre lo que se dice y lo que se hace, y cualquier desviación, por pequeña que parezca, de esta expectativa será recibida naturalmente con recelo y con desconfianza. Por supuesto, el camino entre lo que acabo de decir y su implementación real dista de ser fácil, dista de ser directo. Si bien podemos aceptar sin dificultad la necesidad de un discurso público mucho más mesurado en nuestras juezas y jueces, la delimitación específica de sus alcances se vuelve más complicada. Y en este punto es en donde la obra que presentamos hoy se convierte en una edición invaluable para nuestra academia, pues nuestro autor rápidamente transita en estas consideraciones generales para ofrecernos explicaciones precisas y convincentes, pero también contundentes para todos aquellos dilemas y obstáculos que se nos presentan a lo largo de nuestro ejercicio profesional. De nuevo, recurriendo a un acervo impresionantemente grande de casos y ejemplos, tanto en nuestro país como en otras latitudes, el autor nos presenta de una manera clara y accesible la evolución de este debate, tanto en instancias nacionales como internacionales, conjugando y armonizando los principios generales de nuestro Estado de Derecho adoptados hace más de 200 años
como retos y oportunidades específicos que nos ofrece un mundo cada vez más interconectado y digitalizado. Por todo lo anterior, no me queda más que reiterar el gran honor que significa y que representa para mí ser uno de quienes presentaremos esta obra, que no puedo menos que recomendar como un texto imprescindible para todas aquellas personas interesadas en este aspecto tan crucial, aunque a menudo tan indebidamente soslayado dentro de nuestra vida democrática. Muchas gracias, maestro Aquiles Flores Sánchez, por la invitación, por la obra, por el tiempo y por la dedicación que tiene y que implican estas reflexiones que nos dan luz en problemas actuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y sobre todo la importancia de lo clínico jurídico en estos temas. Antes de dar paso a nuestro siguiente comentarista, será importante establecer aquello que destaca el señor ministro, como es la dimensión de la libertad de expresión cuando se trata de personas juzgadoras. Asimismo, la respuesta del autor en cuanto a la imparcialidad judicial esperada y exigida, sin perder de vista la importancia jurídica de su labor. Y por supuesto, algo muy importante que además podrán encontrar en el libro es que el juez imparcial no solo debe serlo, sino también parecerlo. Y la cuestión de esperar congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y pues bueno, para seguir en este evento, nos acompaña también el licenciado el maestro Juan Antonio Negrete Zaragoza. Él es director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, egresado con mención honorífica y excelencia académica, siendo recipiendario de la medalla Gabino Barreda y la presea Benito Pablo Juárez García, otorgadas por nuestra máxima casa de estudios. También es contador público por la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Se ha desempeñado en el sector público y político, siendo asesor del exsecretario de Educación Pública de 2014 a 2016. Asimismo, fungió como asesor legislativo de diversos legisladores en la Cámara de Diputados y Senadores desde 2017 a la fecha. Actualmente es socio director de la firma Negrete Zaragoza Abogados S.C. Se desempeña como abogado postulante en materia fiscal, civil, familiar y mercantil desde hace 8 años. También es catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad La Salle, Universidad Intercontinental y del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Es considerado desde el año 2021 como uno de los mejores abogados fiscalistas del país por la revista Defensa Fiscal, y es autor del libro Política Pública Extrafiscal o Fines Recaudatorios del IEX, Recaudación sin Salud, editado por Do Fiscal de Thomson Reuters. Es coautor de varios libros en materia fiscal y administrativa, así como articulista en varias revistas especializadas en materia fiscal. Y desde junio de 2024 es el director general de la Fundación Escuela Nacional Jurisprudencia C de la UNAM. Adelante, por favor, maestro. Gracias, maestra Anita. ¿Se escucha? Sí. Pues antes que todo, agradecerle su presencia. Muy buenas tardes. Es un privilegio y un placer para mí estar con ustedes y un reto enorme hablar después de nuestro distinguido ministro. Maestro, muchas gracias. Es un gusto compartir la mesa con usted. Gracias, estimado maestro Aquiles, por la invitación para presentar su obra y sobre todo gracias a la maestra Ana María Ramírez, que siempre
con su buena voluntad y su nobleza, siempre nos hace aportar un poco, invitarnos a platicar de temas tan trascendentales como es este libro. Yo siempre he dicho que un libro al final siempre es la respuesta al deseo loable de trascender y de dejar una aportación, sobre todo para cambiar la realidad, una realidad que hoy cobra más que importancia, sobre todo en los últimos 2 años, podría decir, con todos estos cambios que se han suscitado pues en todo el sistema normativo y en concreto, sobre todo lo sabemos, en nuestro poder judicial, en los 2 ámbitos, federal y local. Por eso es que creo que esta obra sale en el tiempo relevante, porque ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar si verdaderamente colisionan o no 2 principios fundamentales y que versan en derechos fundamentales también, como es la libertad de expresión, con la imparcialidad que debe de tener un juzgador? A veces yo me pongo a pensar, y sobre todo cuando leía la obra, reflexionaba y decíamos, pues en la función jurisdiccional lo que buscamos las partes, las personas, cuando acudimos a un tribunal, a un juzgado, pues sí, precisamente es que un tercero, un juzgador, en este ámbito de su imparcialidad, es decir, que no tenga ningún interés o favoritismo o algún aspecto negativo que pueda afectar a alguna de las partes, pues sea la persona que resuelva, ¿no? Lo que queremos es una persona que no tenga nada de estas características, que solamente resuelva conforme a derecho y determine quién ha demostrado tener o no la razón con base en el ordenamiento legal. Pero a veces no nos damos cuenta, y cuando litigamos, y más ahorita que que litigamos en el tema oral, sobre todo siempre es importante ver la opinión que tiene el juzgador. ¿No estamos acaso hablando de un ser humano también? Hay una carta que siempre cuando estudiaba nos la hizo saber un maestro de constitucional que nos daba clase, no recuerdo el nombre del niño, pero era un niño que le escribió al presidente, parece un juez de la corte norteamericana, donde le pregunta, oiga, fíjese que quiero ser abogado, ¿qué me recomendaría para poder serlo? Y esperando el niño tal vez no tener una respuesta, pues la tuvo. Llegó a su casa esa carta, esa respuesta anhelada por parte de este juez de la Suprema Corte, y lo que le dijo fue, mira, palabras más, palabras menos, para ser primero abogado, yo lo que te recomiendo es viaja, escucha música, platica con las personas, conoce, ve al cine, ve de todo, porque al final todas esas experiencias son las que te llevan también a tomar una decisión. Son esas experiencias que con base en el derecho pues te permiten precisamente determinar e impartir justicia. No estamos hablando de un robot, ¿no? Eso es lo que quiero sobre todo dejar claro. Ahora, que el Poder Judicial, por ejemplo, que siempre lo vemos como un contrapeso, nada más se vuelve contrapeso a conveniencia, por ejemplo, de lo que estamos, a conveniencia, por ejemplo, de un tema legal, de un tema político, o solamente tiene peso cuando se acciona a través de que tocamos la puerta mediante una acción, mediante un procedimiento, y ahora sí cuenta lo que tenga que decir. Pero de ahí fuera, pues no puede hablar, no puede opinar, no puede decir, no puede disentir. ¿En qué momento es cuando verdaderamente podemos ver en la realidad al Poder Judicial actuar ante ciertas problemáticas que esté pasando un país, por ejemplo? Me encantó mucho la historia que hacía el ministro Alcántara, porque al final es eso también. Lo vimos ante el tema de la reforma. Veíamos jueces opinar, emitir en este derecho de libertad de expresión una opinión de lo que para ellos consideraban injusto, o ni siquiera ver justo o injusto, simplemente una opinión, y tuvo consecuencias. Entonces, estas preguntas solamente las quiero dejar en el tintero para ahora sí decirles por qué es importante que lean este libro, porque precisamente el libro es el que nos va a llevar a la reflexión para que cada uno de nosotros entendamos la importancia que tiene el papel del juez en nuestro mundo, pero sobre todo a entender que el juez sí tiene ese derecho de poder opinar en ciertos parámetros que el mismo libro y el autor señala. Por ejemplo,
El tema principal del libro es identificar si colisionan o no libertad de expresión y el principio de no tener de imparcialidad, ¿no?, que nos caracteriza y que en teoría caracteriza a un Estado de Derecho. Y el autor, por ejemplo, hace mucha alegoría en la obra que dice, bueno, al final estos dos principios pues sí tienen una interrelación que va de la mano desde el ámbito de lo público a lo específico, desde el ámbito de la transparencia, de la ética y también desde el ámbito de la responsabilidad. Por ejemplo, me encanta mucho ver cómo el autor aborda, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión de los jueces y juezas como un derecho fundamental que no desaparece por el hecho solamente de asumir una función jurisdiccional, ¿no? Hace ese análisis, explora las famosas formas de entenderlo, los contextos en el que se ha encontrado en el mundo, pues precisamente el manejo de este derecho, ¿no? Pero también lo ve desde el deber de imparcialidad judicial y también analiza la posibilidad de un estándar universal inherente a esta función judicial. O sea, es decir, se entiende que al ser juez debes de ser imparcial, pero ello no quita que con ello desaparezca también esa faceta de tener la capacidad de poder emitir una opinión libre, ¿no? El tema es que lo va llevando increíblemente con una metodología el autor, precisamente a llevar hasta posturas de cómo deberíamos manejarlo en el sentido de, bueno, pues no desaparece este derecho a libertad de expresión, pero tal vez se puede acotar, ¿no? O sea, hay puntos donde sí es válido tal vez que se pueda emitir y hay otros en los que tal vez sí vale la pena reflexionar en que no se debe hacer. Por ejemplo, uno de los temas que le señala es lo académico. Por ejemplo, ¿se es juez las 24 horas del día o cuando estoy en mi función jurisdiccional? Es decir, si salgo y estoy en un ámbito académico donde no estoy siendo ni estoy determinando en una impartición de justicia a las partes ni nada de eso, y opino desde el ámbito catedrático, desde el ámbito de la doctrina, diciendo con algunas posturas o teorías, podría entonces ser invalidante para la persona que tiene la profesión de ser un impartidor de justicia como un juzgador, que se le linche por esta circunstancia, por ejemplo, perdónenme la expresión. Porque ha habido casos, y ahorita, por ejemplo, en el libro vamos a ver que hay sentencias que se citan donde en el mundo se ha incluso llegado a sancionar a jueces por emitir desde la academia una cuestión que desde el estudio doctrinario, pues tal vez con base en investigación, pues se disiente, ¿no? Y que puede llegar incluso a ser tal vez en contra de algo que esté en la norma. Pero en el papel del juez, cuando imparte justicia, él adopta lo que, o sea, no sale fuera del esquema de la esfera de la ley. Y entonces sí se le puede recriminar eso. Eso es una de las cosas que les quiero poner a su criterio, a que lo piensen, lo analicen y con el libro encuentren una respuesta. Por ejemplo, analiza, y me parece fundamental, la escuela europea, la escuela norteamericana y también la escuela latinoamericana. Por ejemplo, analiza desde el ámbito de la escuela europea cómo la imparcialidad judicial pues sigue siendo una garantía institucional, pero a su vez lo podemos analizar con la escuela norteamericana, donde sí señala que existe una tensión entre la libertad de expresión judicial y la imparcialidad desde la perspectiva que se debe de favorecer siempre la transparencia y el debate público. O analizar los casos que hemos tenido, por ejemplo, en Latinoamérica. Por ejemplo, en temas de casos, me parece fundamental el análisis que se hace de la sentencia López Lone y otros contra Honduras de 2015 y, por ejemplo, el caso Urrutia-Labrox contra Chile en el 2020, ¿no? Por ejemplo, en López Lone y otros se analiza por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que si se debe considerar que la destitución de 4 jueces por manifestarse contra el golpe de Estado en Honduras viola la libertad de expresión, si la violaba o no. En este caso, por ejemplo, se reconoce que en circunstancias excepcionales, como una ruptura del orden constitucional,
pues los jueces pueden ejercer su libertad de expresión en defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Se supone que en una democracia y en el corte del poder político, pues estos contrapesos para eso existen también, ¿no? En el caso Urrutia-Labrós contra Chile 2020, tenemos a la Corte que determina que la sanción disciplinaria impuesta a un juez por criticar académicamente al propio Poder Judicial, que esta crítica al Poder Judicial violaba su libertad de expresión. Es decir, bueno, si yo ya no soy un juez, pero ya no estoy ejerciendo mi cargo y en la academia sí me atrevo a decir, oye, hay que mejorar, podríamos reformar, o sabes que el Poder Judicial le hace falta A, B, C, entonces ya por eso puedo ser sancionado, por ejemplo, como juez. Estos casos o estas reflexiones a los que las llamo, ¿no? Hacerse. Aquí, por ejemplo, este caso es relevante porque distingue prácticamente que las expresiones realizadas en un contexto académico, en teoría, no tendrían que mostrar pues alguna violación a la imparcialidad, ¿no? Y podemos citar muchos otros, por ejemplo, Milley contra Lichtenstein, por ejemplo, donde se establece que los jueces tienen derecho a participar en debates académicos sobre temas constitucionales, sentando precedentes sobre la libertad de expresión académica en los jueces, ¿no? Es decir, pues lo puedes hacer y no tiene nada de malo, ¿no? O por ejemplo casos como Kudeshkina contra Rusia, donde se reconoce el derecho de los jueces a denunciar públicamente presiones indebidas dentro de un sistema judicial, estableciendo límites a las sanciones disciplinarias, ¿no? Y así podríamos ver otros. Me encanta también porque en el libro podemos hacer un análisis de criterios consolidados, por ejemplo, de carácter jurisprudencial, ¿no? En el caso de ver si los jueces gozan del derecho de la libertad de expresión, aunque con ciertas limitaciones derivadas de su función. Otros criterios, por ejemplo, como que las restricciones a la libertad de expresión judicial deben ser proporcionales y necesarias en una sociedad democrática. Es decir, sí ha ido de la mano estos temas, pero hasta ahorita veo un libro que efectivamente me lleve de la mano. Yo cuando lo leía decía, nunca me había puesto a reflexionar como litigante, por ejemplo, esa parte. O sea, si yo escucho que un juez donde se lleva un caso, por ejemplo, opina de cierta forma, pues me podría realmente afectar, por ejemplo, esa imparcialidad. Les voy a contar un caso muy rápido. Por ejemplo, una vez académicamente, cuando se estaba hablando de uno de los casos respecto al arrendamiento, había un juez que casualmente estaba llevando un asunto en su juzgado respecto a si era o no prorrogable un contrato de arrendamiento, ¿no? Y decíamos nosotros, bueno, no es prorrogable porque pues sí se le notificó precisamente de la terminación del contrato, y el juez decía en un evento, en un foro académico en la facultad, que pues valdría la pena pues pensar que pues una persona que está arrendando pues debería dársele esa oportunidad, si ha cumplido, aunque se le haya notificado el deseo de terminar el contrato y demás, pues que se le pudiera prorrogar, ¿no? Yo al escuchar eso pues pensaría, oye, no me conviene porque entonces el sentir de él es que me va a prorrogar, o sea, va a prorrogar el contrato, y es lo que yo no quiero. Y cuando se resuelve la sentencia no lo prorrogó, nos dio la razón, hizo toda su argumentación legal con las pruebas que presentamos y demás. Les digo, yo jamás me había puesto a pensar verdaderamente si sí golpeaba o trascendía el tema de la libertad de expresión con la imparcialidad. Y hoy cuando leo el libro, digo, me maravillo porque digo, wow, sí creo que tiene muchas cosas que hasta los litigantes, por ejemplo, nos hace ver la importancia que tiene que un juez sea tan activo en esas circunstancias y que pueda también, ¿por qué no decirlo?, emitir opiniones desde mi punto de vista, y se vale disentir. Otro de los puntos creo importantes del libro es la metodología que utiliza el maestro Aquiles. Creo que ustedes van a ver, y no me voy a equivocar, que los fundamentos teóricos de la metodología, pues vaya que despiertan un interés, porque él propone formas de atender el tema, propone incluso formas, me atrevería yo de decirlo, de solución. Por ejemplo, establece elementos metodológicos, factores de análisis, criterios de ponderación, niveles de escrutinio, ¿no?, para analizar si se están violentando o no estos principios o si chocan constantemente.
Por ejemplo, en los factores de análisis podemos señalar o abarcarlos, por ejemplo, en que cuando hay factores de expresión, contexto de la expresión que se está utilizando, el cargo y función que tiene el juez, porque no es lo mismo ser ministro, no es lo mismo ser el presidente de un tribunal a un juez de primera instancia, por ejemplo, ¿no? La proximidad temporal, temática, el impacto en la percepción pública, que también se tendría que analizar, criterios de ponderación, por ejemplo, en contenido, no es lo mismo, o hay una menor restricción si se hablan de cuestiones jurídicas que son generales, o sea, temas completamente generales que no abarcan o se identifican con los casos específicos que se puedan presentar en un tribunal, como si lo dice que sería mayor restricción si fueran esos casos en específico. Temas, por ejemplo, el contexto, no es lo mismo el ámbito académico que, por ejemplo, hacerlo en redes sociales o en medios masivos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la relación que yo tenga con los casos, ¿no? Vamos a pensar, si yo soy un juez que se dedica a ver temas de una rama del derecho en específico, a que pueda llegar a opinar en otro ámbito de otra rama diferente a la que veo, por ejemplo, ¿no? Y el impacto de estos comentarios que puedan tener, ¿no? Asimismo, pues los niveles de escrutinio pueden ser leves, intermedios, estrictos. Bueno, la verdad, mi intención con esto no es cansarlos. La verdad, lo que yo quiero, con todo cariño, con todo esmero, respeto hacia ustedes, hacia los ponentes, sobre todo al autor, es que de verdad profundicemos en estos temas y adquiramos el libro. O sea, creo que sí es un libro que todas las personas, seamos abogados o no, pero sobre todo los abogados, debemos leer y tener en la biblioteca. Porque es lo que nos va a llevar a comprender parte de los cambios que estamos viendo, no nada más en México, sino en muchas partes del mundo. No me resta, de verdad, querido maestro Aquiles, más que darles las gracias nuevamente, felicitarlos por este libro tan dinámico, tan rápido, tan eficaz. De verdad, ven el estilo de la letra y es muy amplia, lo puedes visualizar bien, el lenguaje que usa es tan sencillo. Híjole, este libro pensé cuando lo vi, ¿no? por el grosor, dije va a ser un reto en tan poco tiempo, y no, lo disfrutas como si estuvieras leyendo una novela muy interesante, porque al final desde nuestra postura pues vale la pena siempre ser mejores cada vez en nuestra profesión, y eso lo hacemos estudiando, actualizándonos, porque este derecho es muy dinámico, al igual que lo que pasa en el fenómeno político y social de nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Y antes de pasar a la voz al autor y que nos comparta, por supuesto, las razones que le llevaron a realizar este texto, pues quiero destacar un par de puntos que mencionó el maestro Juan Antonio, en donde resalta diferentes temas en los cuales se plantean interrogantes que por sí llevan a un análisis y reflexión en la relación entre la libertad de expresión y la imparcialidad del actuar judicial. Y fíjense ustedes, querida comunidad, que justo con lo que han comentado quienes me antecedieron en el uso de la voz, justamente hay que analizar una parte importante. Lawrence Friedman señala 3 aspectos para estudiar a la sociedad, y dentro de este estudio que hace también tiene un enfoque jurídico. Uno de ellos es justamente la tecnología. Otro es el dinamismo social en sí, y el siguiente es que el ser humano no es el mismo que en otros tiempos. El primero, en donde nos habla de la tecnología, justamente dentro del libro ustedes van a encontrar el uso de redes, que, como lo comentó el maestro Juan Antonio Negrete, a veces se pierde esta parte entre lo institucional y lo individual. Y vemos ahí, en realidad, este choque entre esa expresión que se realiza. Así es que
tal como lo marca en uno de los interesantes temas que desarrolla el maestro Aquiles Flores. Establece la situación normativa en México y además dentro de esta propuesta metodológica justamente subraya la relevancia de identificar si la expresión implica un juicio anticipado o prejuzgamiento, distinguiendo entre opiniones genéricas y compromisos definitivos que puedan afectar la imparcialidad. Es decir, nos abre esta obra, nos abre un punto de reflexión entre lo sociológico con tintes jurídicos y todos aquellos elementos que deben ser estudiados cuando nos encontramos en los temas sobre imparcialidad y esa libertad de expresión. En ese sentido, voy a leer, para continuar con esto y dar cierre, unas pequeñas líneas del maestro Aquiles Flores Sánchez, autor de la obra. Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho Constitucional y Amparo, así como en Competencia Constitucional y Ordinaria por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y por la Escuela Federal de Formación Judicial, respectivamente. Es autor de las obras La copropiedad en el derecho mexicano, El sistema de unificación jurisprudencial y la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, e igualmente ha escrito más de una veintena de estudios jurídicos en obras colectivas y revistas especializadas. Ha laborado por más de 21 años como secretario de Juzgado de Distrito y de Tribunal Colegiado de Circuito dentro del Poder Judicial de la Federación. Sin más preámbulo, por favor, maestro autor, coméntenos. Buenas tardes, muchas gracias a la Escuela Judicial de Formación Judicial por brindarnos las facilidades para realizar este evento, a la presencia del señor ministro González Alcántara Carrancá por permitirnos estos momentos de su tiempo, de su agenda, con lo complicado que es lo que todos vivimos en estos tiempos. Le agradezco muchísimo con todo corazón su presencia aquí, y la presencia del ministro para mí representa en este momento, en relación con el tema del libro, representa algo muy valioso, y creo que todos debemos tomar en cuenta ese valor de la presencia del señor ministro, porque el señor ministro representa al ejemplo del juzgador, a esa imagen del juzgador que todos debemos aspirar a ser como servidores públicos dentro de la administración de justicia, tanto como gobernados, como personas en general de una sociedad que debe exigir tener jueces con una no solo preparación jurídica, una preparación cultural, sino con una preparación del tipo humano, una calidad humana que es la que distingue realmente a un juez de otro juez. En realidad, la calidad humana del juzgador es la que le permitirá propiamente, a partir, claro está, de principios, valores jurídicos o culturales que tengan relación con el tema que esté sometido a su potestad, tener en cuenta una resolución lo más justo posible. Y justo me refiero, sí, al sentido ulpiano de dar a cada quien lo que le corresponde, pero ese sentido de dar a cada quien es el que exige propiamente una racionalidad, una reflexión real de las cosas sobre la importancia de los valores que estén inmiscuidos en la controversia que esté sometido ante la potestad de un juez. Ese símbolo del juzgador que representa al señor ministro es al que siempre yo he aspirado a tener como una persona que pueda ser justiciable ante algún problema.
porque lo he vivido en mi familia, en lo personal. Somos una familia, mis hermanos, mi padre, que ha estado relacionado por generaciones con el derecho y con el sistema de administración de justicia, como mi padre como juez, mi abuelo igualmente, y han sido personas que tienen una imagen correcta, es una imagen de respeto hacia la sociedad. El señor ministro tiene esa imagen de la que precisamente hablo en el libro, en el capítulo de la ética judicial, de la deontología judicial. Exige como valores morales, como valores éticos, que el juzgador debe ser una persona correcta, y correcta en el sentido no solo de una expresión vacía, sino de una expresión que está llena de valores deontológicos. No quiero aquí hacer énfasis particular sobre todo lo que es la deontología judicial, pero que el señor ministro lo representa. Ante esa situación de lo que debe ser un juez, se relaciona con la libertad de expresión. ¿Cómo pensar que un juez deba tener o pueda tener una imagen correcta en función de una situación vacía? No. La libertad de expresión tiene una incidencia esencial en esa imagen del juez, en esa deontología del juzgador, porque a partir de lo que emite el juez a través de el ejercicio de la libertad de expresión, ya sea expresa como tácita, sí, tácita en el sentido de simplemente el no hacer o el estar en algún lugar o el no estar en algún lugar, también emite un mensaje. Imaginemos que un juez, fuera de un contexto jurisdiccional, en su vida particular, está en un semáforo, haciendo un juego de malabares con una pelota. Es algo que no es ilícito, es algo que puede ser inocente, pero es un acto que un juez, debido a la dignidad que representa el cargo que ejerce, no debe realizar, o al menos en un contexto en el que pueda ser criticado. Es decir, el juzgador, como todo servidor público, como todo representante de un poder, debe guardar una imagen, debe tener una emisión tácita y expresa de su libertad de expresión que debe cuidar. En el libro lo que se propone es una serie de argumentos deontológicos de la ética judicial y una serie de análisis relacionados con la libertad de expresión en sí, aislado como ejercicio de derecho, de los cuales podemos extraer ciertos parámetros que nos permiten articularlos con la deontología judicial y a su vez con el deber, con el principio de imparcialidad judicial, con el respeto a la institucionalidad de lo judicial, porque no olvidemos que la administración de justicia es un servicio público del que los que acuden a ese servicio aspiran a tener algo, y ese algo no solamente se completa a través de una sentencia. Una sentencia es una parte del servicio de administración de justicia. El Poder Judicial, como ente del Estado constitucional y de derecho, representa
un elemento que da tranquilidad a la sociedad, porque es el invento que tuvimos o que tenemos como sociedad cuando tenemos un problema con otra persona, acudimos a ese servicio cuando lo queremos litigar. Entonces, la sociedad, en ese arreglo institucional, social, constitucional que tenemos de la instauración del Poder Judicial, confiamos en que lo que resuelva un juez será lo mejor. Entonces, a partir de lo que es una sentencia, es una parte de lo que da la tranquilidad no solo a las partes, sino también a la sociedad. Pero la otra parte es el respeto, la dignidad en el ejercicio del cargo de los jueces y en general de la institucionalidad del Poder Judicial. En esa medida, debemos tener en cuenta que en este libro se dan las bases, se dan los parámetros para poder reflexionar si, por ejemplo, en el caso que les comenté, si ese juez que está haciendo malabares en un semáforo está atentando contra la dignidad de su cargo. Si ese juez que porta tatuajes visibles y tatuajes de ciertos símbolos atenta o no a la dignidad del cargo. Si ese juez que habla de otro juez o de la resolución de otro juez atenta a la dignidad del cargo y de la institucionalidad judicial. Y así muchos ejemplos que aquí son tratados a partir de las bases necesarias, racionales, a partir de los parámetros deontológicos y de jurisprudencia internacional. Quiero decirles que muchas de estas preguntas, de estos casos que pueden imaginarse, ya sucedieron en otros países. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos a lo largo de los años ha resuelto muchas de estas tipos de controversias, y lo que hace el Tribunal Europeo en esos tipos de asuntos es considerar, respetar de modo general el deber de imparcialidad, es decir, el respeto a la institucionalidad de lo judicial. Claro, con excepciones, dependiendo de las circunstancias del caso. Como lo señaló quien me precedió en el uso de la palabra, no es lo mismo que un juez opine sobre la decisión de otro juez en una cátedra. No es lo mismo que el juez lo haga en un foro con una mayor audiencia, con una repetición de ocasiones, con una mayor profundidad. Eso revela ciertos elementos que hacen evidenciar un compromiso mayor de lo que está hablando ese juez cuando lo hace, a el caso en que accidentalmente o de paso da una opinión. Entonces, la metodología que ha ocupado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se ha enfrentado a este tipo de casos, debo decir que la Corte Interamericana ha resuelto solo un caso, hasta donde yo pude investigar, lo resuelven a partir del caso a caso, es decir, de las circunstancias particulares que se someten. Uno de esos que comenta quien me precedió en el uso de la palabra es el de un juez en el que, por ejemplo, estudiando un curso o algún grado académico, él presenta un ensayo en donde él, siendo juez en Chile, propone que el Poder Judicial chileno debe reparar las acciones indebidas en las que participó en la dictadura chilena. Y entonces, a partir de ese trabajo académico, es sometido a un procedimiento de responsabilidad y es sancionado, recurre la decisión
y lo que resuelve la Corte Interamericana es siguiendo esa doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de analizar el contexto sobre el contenido de la expresión, el lugar de la expresión, las circunstancias en general de la expresión. Y, por ejemplo, en ese caso lo que dijo es, ese juez está hablando de hechos pasados de mucho tiempo. Ese juez lo que hizo es presentar un trabajo académico de alcance limitado. Lo que hizo ese juez es hablar sobre la reivindicación de la institucionalidad y de la dignidad de su poder judicial. Entonces resolvió la Corte Interamericana en que no, él no estaba violando ningún principio de imparcialidad ni atentando contra la institucionalidad de lo judicial. Estos parámetros que se dan en el libro sirven para resolver todas esas dudas, las dudas de cuándo, cómo, dónde, de qué, por qué puede hablar un juez. Y eso es lo que la sociedad debe exigir de los jueces. Pero también habla este libro de la expresión tácita del juez, como les decía, de que sin hablar el juez transmite. Todos transmitimos. Por el simplemente hecho de tener nuestra fisionomía, estamos transmitiendo un mensaje a quien nos mira. Y los jueces los miran más personas, porque son funcionarios, porque son servidores públicos que tienen encomendada una importantísima función. Entonces, en esa medida, debemos reflexionar sobre si el juez debe agregar, además de lo que ya es su propia fisionomía, otros elementos que puedan hacer ruido a la sociedad, ante la sociedad, y que ésta pueda quedar con recelo, con descontento ante lo resuelto. Porque recordemos que siempre un juez, a alguien su resolución no le gustará. En esa medida, al descontento, si le agregamos que vio de un juez cierta conducta, etcétera, incorrecta, que puede ser cualquiera de las que he mencionado y otras, pues va a aumentar ese descontento social. Y lo que no queremos es que el Poder Judicial ante la sociedad sea algo que la sociedad no lo deteste, lo desprecie. Al contrario, el juzgador debe mantener una dignidad ante todo a través de también una expresión tácita. Y otros casos que podemos citar ya relacionados con cuestiones de riqueza. Si el juzgador muestra aprecio por cuestiones de riqueza, etcétera, pues es susceptible que ese mensaje mande un mensaje que lo capte alguien que pretenda influir en su voluntad de modo indebido. Entonces el juez por eso debe cuidar de sobremanera su libertad de expresión expresa y tácita. De esto se trata este libro y los invito a que lo lean, sobre todo abogados, servidores públicos en general, y sobre todo los servidores públicos de la Administración de Justicia, quienes deben estar comprometidos a tener una libertad de expresión respetuosa de la dignidad y de los valores que representa la función judicial. Eso es lo que he querido aportar. Este libro lo realicé durante los años de la pandemia, lo realicé durante 3 años y sin pensar en la transformación o en la supuesta transformación que ahora tenemos. Creo que
me adelanté sin querer a hacer algo que pudiera representar de ayuda a todos aquellos que vayan a ser parte de inicio en la carrera judicial. Creo que esto les va a servir mucho. Finalmente, quiero leer a modo de conclusión, y quiero decir que no me puse de acuerdo con el señor ministro, pero tiene relación con lo que él dice. Quiero decir que el lenguaje, sea escrito o hablado, como otros muchos medios de la libertad de expresión, ha sido uno de los dones más maravillosos que tiene el ser humano y que le abre un infinito de posibilidades en todos los sentidos. Además, favorece su desarrollo, su evolución y transmisión del conocimiento. La libertad de expresión permite que las personas tengan en realidad contacto íntimo con el mundo que les rodea y con sus semejantes. El lenguaje escrito, en uno de los medios del ejercicio de dicha libertad, producto de 1000 años de evolución, ha permitido al ser humano desarrollar su capacidad racional como Homo sapiens, ya que ha funcionado como un sistema simbólico de comunicación que permite alcanzar el universo de la abstracción. Es sustancialmente por la libertad de expresión que ha sido posible que los seres humanos hayan podido escribir miles y millones de libros de distintos temas para diversos fines, con objeto de compartir conocimiento, experiencias, historias, construir ciencia o simplemente dejar un legado que permita conectar con otras personas presentes o del futuro. En 1946, el novelista británico Eric Arthur Blair, mejor conocido por su seudónimo literario como George Orwell, publicó un ensayo titulado ¿Por qué escribo?, en el que hizo referencia a lo que consideraba como los motivos esenciales de un escritor para escribir, excluyendo por supuesto la necesidad económica de ganarse la vida. En mis palabras, retomo sus ideas sobre algunos de esos motivos, que son los siguientes: compartir algo que pueda ser útil para otros, porque el conocimiento y la ciencia debe ser exponencial, sin solución de continuidad. Interés por investigar, solo por curiosidad, para saber si algo es verdadero o no, y así evitar equivocarse al caminar por la vida. Incidir en el pensamiento de otros para producir a su vez ideas diversas en la sociedad. Yo agregaría el placer, porque siempre, en lo personal, he elaborado mis libros únicamente por el agrado de escribir lo jurídico, sin esperar nada a cambio, movido únicamente por el deseo de servir a los demás, expresando ideas que puedan ocuparse para resolver algo en lo que otros puedan encontrarse. Así, con este libro, pretendo que los juzgadores tengan mayores herramientas para el ejercicio de esa libertad que también les asiste, para que, al conocerlas, tengan al menos una guía cierta sobre cuál reflexionar y estar en condición de ejercer, al menos de modo inteligente y cauteloso, y con ello defender las funciones jurisdiccionales que tienen encomendadas. Sí, porque la imparcialidad y la independencia judiciales también se protegen con el ejercicio de la expresión, pero con su ejercicio sabio e inteligente, además de cauteloso, pero para con ello evitar que un sistema constitucional tenga el trágico destino que ocurre en la rebelión de la granja. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto cerremos este evento y agradecemos sobre todo el interés en ello.
Expresar una postura política es un juicio previo que viola la imparcialidad de un juez. Si usted es magistrado electoral y manifiesta una cuestión que el día de mañana va a juzgar, es adelantar un criterio y sería un gran error en términos generales. Si usted es magistrado penal y dice, bueno, yo no estoy de acuerdo en tal institución, pues puede expresar una opinión generalizada. Depende de las circunstancias. Si usted tiene un asunto en materia tributaria y dice que hay que pagar impuestos, pues se va a tomar en cuenta a la hora de resolverlo. La libertad que tenemos los jueces, yo creo que es muy importante. La forma de expresarla y ejercitarla es lo que varía. Viene este proceso de selección. Nosotros, los que estamos viendo los asuntos electorales, este proceso de la elección judicial, pues tratamos de evitar cualquier comentario. Yo escribo una columna que se publica en el Heraldo de México todos los martes, ya desde hace 6 años. Y yo he expresado opiniones personales, desde luego de asuntos que no estoy yo viendo en el momento. Puedo expresarla en forma posterior, pero no voy a adelantar que yo estoy de acuerdo en tal o cual sanción, multa o trato de evitarlo si yo voy a revisar ese asunto. ¿Por qué? Porque se manifiesta un interés previo. El maestro señalaba un caso que llega con una cruz gamada en el cuello y no la ve y lo contrata usted una persona. Nosotros resolvimos un asunto de la ministra Piña, ella fue la ponente, en la que el señor dijo, pues lo voy a correr, pues mis papás murieron en un campo de concentración y toda mi familia y viene este muchacho. Pues una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que ofenda a una persona con tal o cual situación. Y le pongo un ejemplo. El día de hoy en el periódico El País sale publicada una resolución de una serie de ayuntamientos que prohíbe ceremonias musulmanes. Antes se permitía, hay la libertad religiosa, pero impedir una celebración cuando la Constitución permite la libertad religiosa, pues es dirigido hacia un sector de la población. Yo creo que violaría esa libertad religiosa. Si yo soy católico y usted es agnóstico y el compañero es judío y el compañero es musulmán, pues lo que vamos a buscar es a respetarnos. No maldecir, no bendecir, no atacar. ¿Qué es lo que pasa en términos generales? Todos los días vemos expresiones en noticieros que son opiniones que debemos de respetar, que podemos no compartir, pues no veamos eso. Si usted no es partidario de la pornografía, pues no compre revistas pornográficas, pero si es amante de la pornografía, tiene libertad para hacerlo. Viene un asunto muy interesante a discutirse probablemente el próximo miércoles, sobre el uso de cierto tipo de sustancias. Tradicionalmente los antiguos mexicanos utilizaban los hongos como parte de sus ceremonias religiosas. Yo digo que estoy de acuerdo, aunque ellos lo usen, si es parte de sus ceremonias, pues estoy adelantando quizás un criterio. Pero si lo sostengo en un proyecto, pues es mi opinión personal, pueden o no y compartirla los demás integrantes de la primera sala, por ejemplo. Pero si yo digo, el señor fulano de tal tiene que pagar impuestos, estoy adelantando un criterio que debemos cuidar para que no se vea como algo indebido. Y aquí se definiría yo algo muy interesante. No solamente hay que ser imparcial, sino también para ser imparcial. No sé si contesté o lo dejé más confundido, pero la respuesta está en el libro y que para eso está en el libro. Yo creo que es importante. Vemos todos los días a diferentes legisladores expresar su opinión. Dejémoslos dentro del recinto legislativo. Pero no se vale tampoco que digan que tú eres malo porque utilizas un reloj de determinada marca. No sabemos quién te lo dio, por qué lo tienes, te lo encontraste tirado, o si es pirata. Es un problema, es tu vida. Cómo vayas vestido, Dios debe de respetarlo. Si tú vas a Escocia y te regalan una falda
escocesa y decides venir a trabajar con tu falda escocesa y no utilizas ropa interior porque así se utiliza, pues es tu problema, tú sabes cómo te presentas, mientras no me ofendas a mí viniendo de esto, o viniendo protegiéndote. El caso de la, pues hubo una encuesta, un referéndum en Suiza que me pareció muy interesante, si deberían o no deberían de usar la burka y todas esas vestimentas las damas musulmanas. Pues la conclusión en general es que no deben de usarla en lugares públicos, que pues, sí podrían usarla en su casa, pues ¿quién lo ve en su casa? ¿No? Puedes andar en tu casa como quieras. Es parte de la cultura también, no ofender, respetar, tolerar. Aquí el maestro decía de los tatuajes. Yo estoy asustado de ver a tantos jóvenes tatuados que veo en la calle en términos generales. Ya no digamos si se meten en un gimnasio, los va a ver pintados de negro. Así les gusta, pues es su libertad de expresión. Lo que no se vale decir, yo soy católico y grábenme una cruz enfrente que puede significar otra cosa. Hay que respetar. Pero tenemos que defender, incluso con la vida, la libertad de expresar nuestras preferencias, nuestras creencias y decir lo que creemos nosotros. El día que ya lo podemos hacer, se acabó todo, y menos en un Estado de Derecho. Como jueces, como juzgadores, tú puedes estar de acuerdo en el aborto o no estar de acuerdo en el aborto. Nosotros hicimos algo muy interesante en la primera sala. Unas personas deciden poner unos nacimientos en el municipio. Y alguien se molestó porque era agnóstico y decía, ¿cómo que van a poner un nacimiento con el presupuesto del municipio? Mis impuestos se están utilizando para honrar una religión. Y nosotros consideramos que los recursos públicos no deben de favorecer una religión sobre otras religiones. Es decir, si le das a los judíos, si le das a los musulmanes, si le das a los católicos, perfecto, a toda aquella religión, incluso una religión satánica. Lo que no se vale es que utilices recursos públicos en un Estado laico sin dejarlos o destinarlos a fines de salud, de educación, de protección, de seguridad. El presidente de la República en aquel entonces hizo una expresión de que cómo nos ocupábamos de cuestiones como los nacimientos. No, yo le dije, yo soy católico y puedo ir a misa a los domingos y puedo recitar en 3 idiomas la Biblia y puedo leerla en hebreo y puedo leerla en latín y puedo leerla en español, sí, pero una cosa es que mis creencias personales sean una cosa y otra cosa es que esté utilizando los recursos públicos para fomentar una festividad. Entonces, mucho tiene que ver el contexto y por eso es interesante el libro, porque son temas en los que normalmente no pensamos. Yo creo que es interesante y le pongo otro ejemplo. Yo soy creyente de la libertad de las personas para contraer matrimonio. Y como soy creyente en la libertad de las personas para contraer matrimonio, también soy creyente en que si quieren disolver el vínculo matrimonial, que lo hagan. Y la reforma que hubo en la Ciudad de México, que después contagió al resto de la República sobre el divorcio sin expresión de causa, era porque muchas mujeres no tenían para pagar su divorcio, ya no querían estar casadas, porque las íbamos amarradas. Esa expresión que yo hice en el mundo académico, escribí sobre ese tema, pues cuando llegaron los primeros asuntos impugnando la constitucionalidad de esa reforma del Código Civil de la Ciudad de México, tuve oportunidad de hacer el Código Civil de Tabasco y puse concretamente cuestiones sobre la inseminación artificial y la voluntad procreacional asistida. Bueno, estamos hablando hace 20 y tantos años, 30 años quizás. Pues esa es mi opinión, pero ahorita me toca un asunto en la Corte sobre la posibilidad de que una persona que no tiene pareja, que pueda tener hijos, pues ¿por qué no lo vamos a dejar? Debemos dejar que cada quien embellezca su vida con cuestiones como puede ser la paternidad o la maternidad, etc. En el matrimonio de personas del mismo sexo, nosotros hicimos la reforma en la Ciudad de México porque consideramos que había mucha gente que prefería vivir con una persona de su mismo sexo que vivir con... Pues eso es libertad, no tenemos por qué castigarlos
proscribirlos y hacerlos. Pero puedo decir mi opinión sobre un tema que se va a tratar. Viene una reforma electoral en donde se pretende reducir las partidas que se entreguen a los partidos políticos, reducir el número de legisladores. ¿Cuál es el problema sobre opinar sobre la ventaja o la desventaja? En Estados Unidos son los partidos órganos de interés nacional, pero que se financian básicamente con donativos de los integrantes de esos partidos. ¿Es bueno o es malo? Pues podríamos ensayar algo así. El problema es cuando a través de canales oscuros puedan financiar a candidatos, puedan financiar a partidos. Pero podemos expresarlo, yo creo que sí. Pero si soy magistrado electoral, no debo de meterme a anular ciertas disposiciones sobre las cuales he manifestado una crítica o he manifestado algo en lo que no estoy de acuerdo o estoy a favor. Por eso es bonito el libro, es oportuno y hay que leerlo. Cómprenlo y que se los dedique aquí el maestro y que les consiga un descuento si no alcanza